Sí, buenos días. Estamos aquí siguiendo tus huellas en el lugar del padre Seferino, que se cuenta un poco pues, más de salud de su garganta, ¿verdad? Entonces pedimos a Dios para que él se recupere y pueda estar aquí con nosotros. Saludos para toda la gente que nos escucha y nos ve en este espacio de Siguiendo tus huellas. Hoy 21 de septiembre es día de San Mateo, apóstol y evangelista. Es uno de los seguidores de Jesús y es un hombre que se convierte en su vida de recaudador de impuestos para seguir a Jesús en esta vocación que Él lo invita a seguirlo. Precisamente hoy vamos a tratar de un sacramento, así como el Padre Severino ha venido hablando de los sacramentos de la vida cristiana, que son 7 sacramentos. Él ha visto los sacramentos de iniciación, el bautismo, confirmación, Eucaristía, los sacramentos de sanación, que es el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de enfermos. Y los otros sacramentos que son sacramentos del servicio, el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. De estos dos sacramentos de servicio, como se llaman, es porque cada persona busca su propia salvación y la salvación de los demás, ¿verdad? O sea, la pareja, el matrimonio, busca esa salvación y santificarse y también santificar a su familia. De igual manera, el sacerdote busca esa santificación personal, pero también el de guiar, santificar y salvar a las demás personas buscando ese camino de Cristo, ¿no? Muchas veces nos preguntamos qué es el sacramento del sacerdote, ¿verdad? Del orden o del presbiterado, en fin, son varias maneras de llamar este sacramento. Y el sacramento del orden sacerdotal, gracias al cual la misión confiada por Cristo a la Iglesia, en los apóstoles, sigue siendo ejercida hasta el fin de los tiempos. Este sacramento del ministerio apostólico pues se da en 3 grados. Ustedes han escuchado de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos. Esos son los 3 grados que se viven en el sacramento del orden. El primer grado, que es la plenitud, es el del obispo. Aquí nosotros, ustedes recordarán al obispo don Rafael Gallardo García, a don Arturo Simaski, ahorita nuestro actual obispo, don José Luis Divildor Martínez. Ellos son quienes participan de este grado principal, ¿verdad? del sacramento del orden, que es ellos como pastores propios de una iglesia, conducen, guían, santifican, gobiernan, y puedes llevarnos a ese rebaño que el Señor les ha confiado. De igual manera también el segundo grado es del presbiterado, que somos nosotros la mayoría de los sacerdotes, que somos colaboradores del señor obispo en los ministerios que él nos encarga, en diferentes partes de la diócesis, por ejemplo en la parroquia, en el seminario, en algunas partes de la curia, algunas comisiones que él nos da para poder ayudarle en su servicio apostólico. Ahí todos los mayores sacerdotes pues tenemos ese grado, ¿verdad? Y el diaconado, que es el 3er grado, pero es el primero que se recibe, es ser el servidor, ¿verdad? De colaborar junto con el obispo y los sacerdotes en este ministerio. Esos son los 3 grados que se reciben y es una realidad sacramental recibirla. Por ejemplo, los sacramentos son esa gracia misma de Dios a través de las cuales todos sentimos, a través de signos, su presencia. Por ejemplo, el agua es un signo por el cual se nos lava, nos purifica y nos hace entrar en esta familia de Dios, ¿verdad? Es un signo sensible el agua, los aceites, la unción de enfermos, los anillos, las arras para los esposos, son signos visibles que le recuerdan ese sacramento de unidad. Y el sacerdocio el sacramento es como la unción que se nos da en las manos. Cuando uno es ordenado, se nos unge las manos con aceite crismal y ahí se nos da una gracia especial para poder santificar, para poder guiar, para poder conducir al pueblo de Dios. Yo recuerdo cuando me ordené, decía el señor obispo a esa oración, dice, recibe el poder para santificar, reconciliar y sobre todo la participación de la Eucaristía, ¿verdad? Es un poder que se nos transmite de parte de Dios a través de nosotros. Confiere un don especial del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado. O sea, en realidad lo que uno ejercita es esa unión entre Dios y el hombre para poder dar su gracia, para poder dar esta misericordia y poder también dar la paz. Esa es una facultad que uno recibe en la ordenación sacerdotal. Dice San Pablo, incluso en la lectura de hoy,
que se escuchará en la celebración de las misas, dice: cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. De tal manera que en la iglesia hay diferentes carismas. Dios ha concedido ser apóstoles a algunos, a otros profetas, a otros maestros, a otros ser pastores de la misma. Son diferentes maneras de servir a Jesús, ¿verdad? Y se le da diferente grado de esta gracia. Y cada uno debe también de ejercerla en esa plenitud de servir a los demás. El sacerdote, por lo tanto, es este llamado que Jesús hace a las personas, en este caso a los hombres, para seguirlo. Quisiera leer el texto del día de hoy, precisamente del llamado de Jesús a Mateo, de ese recaudador de impuestos, que dice así el texto: Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver a sus discípulos, le decían: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significan estas palabras de Dios: me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es el llamado que Jesús hace, ¿verdad? No somos santos, sino que somos hombres como cualquiera, que Dios nos llama de una situación concreta, de nuestra familia, de una colonia, de un ambiente de amigos, de escuela, para seguirlo, ¿verdad? Pero son estos tres momentos. El Señor llama, como le dice a Mateo: sígueme. Al escuchar esa voz del Señor, pues es seguirlo, ¿verdad? Como dice, el hombre responde, escucha, ve, aprende del Maestro toda esa enseñanza que le va transmitiendo, que es el tiempo para nosotros de la preparación en el seminario, para poder responder al Señor. Y después el Señor envía, como le dice al final: yo los envío para que prediquen esta palabra, para que la anuncien, para que proclamen la buena nueva del Señor. El sacerdote, por lo tanto, es el hombre que es llamado por Dios para servirlo, para poder guiar, para poder santificar, para poder enseñar. Es el guía como pastor, que es conducir a su pueblo, es dar esta vida por su rebaño, en la entrega, en el servicio, en la disposición, en estar siempre atento a las necesidades de las personas. Es involucrarse de parte de uno con la gente para acompañarlo más de cerca en los diferentes sacramentos, incluso como ya decía el Padre, el sacramento de la unción, el bautismo, la confirmación, es estar ahí con la gente. Eso es guiar, eso es pastor. Pero también enseña. El sacerdote es maestro, porque tiene que interpretar la escritura, tiene que hablar de la palabra de Dios para poder conducir a su pueblo y poder aprender como discípulo del maestro, así como los apóstoles. Están ahí los discípulos con Jesús aprendiendo cómo Él trata a las personas, cómo Él perdona, cómo Él sana este corazón herido del hombre y lo rescata, ¿verdad? Y le da su misericordia. Es de Jesús que nos enseña a nosotros cómo amar a los demás, cómo también darles ese perdón, esa misericordia. Y también santifica. El sacerdote da de parte de Dios la bendición, da los sacramentos, da esta paz, ¿verdad? Que solamente por esa gracia que decía al inicio, ese poder sagrado que uno le confieren por medio del sacramento de la unción de manos, es ahí donde uno puede participar de esa gracia de Dios, ¿verdad? Es algo que a veces no se puede ver, pero se siente, es un signo sensible de esta gracia de santificar. Es invocar la presencia de Dios, es poder participar de esa reconciliación a los hombres, a las personas, incluso muchas veces en el tocar, ¿verdad?, a la persona para poder santificarla, bendecirla, para poder darle esa paz de parte de Dios. Y esas son las funciones que uno como sacerdote realiza. Ese llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros para poder, pues, conducir a su pueblo. Es un sacramento que decimos confiere esa misión particular en la iglesia.
Hay quienes necesitan pues conducir y guiar, y para esto es este sacramento de parte de la iglesia. Y por lo tanto es como tal, ¿verdad? Es algo sagrado. A veces uno también, cuando la gente le dice, usted padre que está más cerca de Dios, pues necesita una oración, necesita que uno interceda, que uno busque también consolarlos, ayudarles a reanimarlos, muchas veces en su tristeza, en su dolor, en su fragilidad. Muchas veces hay personas que caen, ¿verdad? Y uno está ahí para levantarlo, para confiar, sobre todo, que es posible seguir adelante, ¿verdad? A veces dicen no es tanto las caídas, sino el levantarse para seguir caminando y avanzando en este camino. Y es el sacerdote un compañero, un amigo, alguien que busca también de parte de, como Jesús, estar ahí, así como hemos escuchado en esta palabra de Dios, cómo Él está con Mateo en su casa, comiendo en su mesa. A pesar de las críticas, a pesar de lo que los fariseos le dicen, que está comiendo con pecadores, con publicanos, pues esa presencia de Dios entre la gente, ¿verdad? O sea, no es hacer distinciones, sino es para todos. Ese es el sacramento del orden, ¿verdad? Ya iremos viendo paso a paso cómo se confiere esta consagración, qué significa la consagración, qué significa el orden, ¿verdad? Esta manera de guiar, de prepararse también en el ministerio. Y es un sacramento que es necesario en la iglesia, ¿verdad? Es necesario porque de parte de Dios, pues es de donde se participan los sacramentos, de dar esta gracia. Solamente el sacerdote tiene esta facultad, este poder de Dios para poder santificar y celebrar los sacramentos. Y a través de ellos se recibe esa gracia de Dios, ese hacer presente a Dios a los hombres, a través de los signos que ya decíamos, que son sensibles, como el agua, como el aceite, como la luz, como el pan, que significa la hostia, la carne, el cuerpo del Señor, el vino, que es la sangre del Señor, que son apariencias de esta sustancia, pero que por la fe creemos y sabemos que es el Señor que está presente. Y solamente esa facultad que uno tiene para poder consagrar y poder distribuir, como el Señor también lo manda a los apóstoles. Este es el sacramento que el Señor nos concede a algunos que somos llamados para poder servir a su iglesia.